En mi 30º cumpleaños. Mi padre me miró a los ojos y dijo, ya no eres parte de esta familia. Recoge tus cosas y vete. Mi madre. A su lado. Añadió con voz seca, no mereces nada de lo que hemos construido. Y mi hermano Javier. El favorito. El que siempre había sido el listo. El que manejaba las cuentas de la empresa familiar. Solo sonrió con esa mueca suya. Como si hubiera ganado una partida que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. No grité. No supliqué. Solo asentí. Cargué una maleta con lo indispensable y salí de la casa en las afueras de Madrid donde había crecido. La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo. Como el de una caja fuerte que se sella para siempre. En la calle. El sol de abril quemaba. Pero yo sentía un frío que se instalaba en los huesos. Un vacío que no era tristeza. Sino algo más calculado. Más peligroso. ¿Por qué? Porque descubrí la verdad unas semanas antes. Revisando papeles viejos en el despacho de mi padre, él siempre dejaba todo desordenado. Confiado en que nadie osaría tocarlo. Encontré los documentos. La empresa familiar. Esa constructora que había levantado bloques enteros en la sierra madrileña durante la burbuja inmobiliaria. Ya no era nuestra. Javier la había transferido a su nombre. Poco a poco. Con firmas falsificadas. Préstamos ocultos. Cuentas en paraísos fiscales. Mi padre. Enfermo de Alzheimer incipiente. Había firmado lo que le ponían delante sin entender. Mi madre lo sabía. O al menos lo sospechaba. Pero prefería la comodidad de su vida burguesa a la verdad. Me habían usado. Durante años. Yo había sido el hijo responsable, el que estudiaba derecho para ayudar en los contratos. El que renunciaba a viajes y novias para quedarme en la oficina los fines de semana. El que cubría los errores de Javier cuando bebía demasiado y firmaba malas inversiones. ¿Y ahora? En mi cumpleaños. Me echaban como a un perro callejero. Para que Javier pudiera vender todo sin complicaciones legales. Es por el bien de la familia. Dijo mi padre esa noche. Repitiendo las palabras que Javier le había metido en la cabeza. Caminé hasta la estación de Atocha. Tomé un tren a cualquier sitio y acabé en un piso compartido en Malasaña. Pagado con mis ahorros menguantes. No llamé a nadie. No conté nada, amigos. El silencio era mi primera arma. Dentro de mí. Algo se rompía. Pero no en llanto, se endurecía. Me repetía una y otra vez, imitar su juego. Observar. Esperar. Ellos pensaban que yo era débil. El eterno segundón. Error. Los primeros meses fueron un infierno controlado. Trabajaba como abogado freelance. Casos menores de divorcios y herencias, irónico. No, para pagar el alquiler. Por las noches. No dormía. Revisaba mentalmente cada conversación. Cada gesto. Como no lo vi antes. Javier siempre había sido astuto, el que convencía a mi padre de invertir en criptomonedas dudosas. El que salía con mujeres de familias influyentes para cerrar tratos. Mi madre lo adoraba porque él le compraba joyas con el dinero que robaba. Mi padre. Mi padre ya no era el mismo. Perdido en nieblas. Me convencí de seguir viviendo por una sola razón, no darles el gusto de verme destruido. Si me suicidaba o caía en la depresión. Ganarían ellos. No. Tenía que resistir. KMN. Acumular fuerza. Empecé a investigar en secreto. Accedí a registros públicos. Hablé con exempleados que Javier había despedido. Descubrí más, deudas millonarias ocultas. Evasión fiscal. La empresa estaba al borde del colapso.
Pero Javier planeaba venderla a un fondo buitre y huir con el botín. 12 meses después. Aún no había actuado. Solo observaba. Veía sus publicaciones en redes, fotos de vacaciones en Marbella. Mi madre con un nuevo collar. Javier en yates. Ellos creían que yo había desaparecido. Que el problema estaba resuelto. Yo. En cambio, aprendía paciencia. La venganza no es un estallido, es un goteo constante. Como el agua que perfora la roca. Me costaba mirarme al espejo. A veces dudaba, ¿valía la pena convertirse en esto? ¿En alguien capaz de planear el dolor ajeno? Pero luego recordaba sus palabras, no mereces nada. Y el frío volvía. Más intenso. No era odio puro, era justicia fría. Calculada. Ellos habían jugado con las reglas de la familia. Del dinero. De la ley. Yo usaría las mismas. Empecé a mover piezas pequeñas. Contacté anónimamente con Hacienda. Enviando pistas sobre irregularidades. Nada directo. Solo semillas. Javier empezó a ponerse nervioso, lo noté en sus posts. Menos ostentosos. Mi madre llamó una vez a un amigo común. Preguntando por mí. No respondí. El precio era alto. Perdí amigos que se alejaron al no entender mi silencio. Las noches eran largas. Llenas de dudas, ¿y si fallo? ¿Y si me descubren antes? Pero seguía. Porque imitar no salva. Pero destruir con precisión. Eso podría equilibrar la balanza. Al final del primer año. Tenía un plan. No violento. No dramático. Legal. Implacable. Usaría los extractos bancarios. Los documentos falsos. Las transferencias ocultas. Dejaría que hablaran ellos solos. Y cuando llegara el momento. No diría ni una palabra. El segundo año fue de observación pura. Me mudé a un piso más pequeño en Lavapiés. Lejos de sus círculos. Trabajaba más horas. Acumulando contactos en el mundo legal, notarios. Inspectores. Abogados especializados en fraudes societarios. No era casualidad, elegía casos que me entrenaban. Dentro de mí. El conflicto crecía. Por las mañanas. Me despertaba con náuseas. Pensando en mi padre. ¿Realmente sabía lo que firmaba? Su enfermedad lo excusaba en parte. Pero su frase, no eres parte de esta familia, resonaba como un martillo. Mi madre era peor, lúcida. Cómplice por omisión. Javier. Javier era el cerebro. El que manipulaba emociones como balances contables. Leí mucho sobre psicología del traidor. No eran monstruos, eran personas normales que justificaban sus actos. Javier se diría que yo era un lastre. Que la empresa necesitaba manos firmes. Mi madre. Que preservar la ilusión familiar valía más que la justicia. Eso los hacía peligrosos, inteligentes. No locos. Empecé a manipular desde la sombra. Creé cuentas falsas en redes. Seguí sus movimientos. Vi cómo Javier cerraba el trato con el fondo inversor, una venta rápida. Antes de que las deudas estallaran. Millones para él. Ruina para los empleados que quedaban. 12 meses más de KMN. A veces. Casi llamo. Casi digo, parad. Aún hay tiempo. Pero no. El silencio era mi fuerza. Ellos vivían bien. Ajenos. Yo sufría. Pero eso me afilaba. El precio mental era brutal. Sueños donde volvía a casa y me recibían con abrazos. Despertaba sudando.
odiándome por esa debilidad. ¿Era yo mejor que ellos? No. Pero al menos era honesto conmigo mismo. Contacté con un ex socio de mi padre, defraudado años atrás por Javier. Le envié documentos anónimos. Él mordió el anzuelo, demandó por estafa. Javier empezó a defenderse, gastando dinero en abogados. Vi las grietas, mi madre vendiendo joyas discretamente. Javier cancelando viajes. Aún no sabían que era yo. Dudé una noche. Borracho en un bar. ¿Detenerlo todo? ¿Perdonar? No. El perdón los absolvería. Ellos no merecían paz. Avancé, infiltrándome en círculos financieros. Encontré al comprador del fondo. Le envié pistas sobre irregularidades. El trato se enfrió. Javier se desesperaba, lo notaba en llamadas interceptadas, había aprendido a hackear Basics. Llamaba a mi madre, ese hijo de puta de Alejandro debe estar detrás. Sonreí por primera vez en meses. Casi. El conflicto interno ardía, estaba perdiendo humanidad. Amigos decían que parecía un fantasma. Pero seguía. Porque la venganza fría requiere sacrificar partes de uno mismo. Al final del segundo año. El plan maduraba. No podía parar. El tercer año. La manipulación emocional empezó. No directa, sutil. Usando sus propias debilidades. Sabía que Javier era vanidoso. Dependiente de la aprobación. Creé perfiles falsos de inversores interesados. Los alimenté con promesas. Luego los retiré. Lo vi caer, préstamos personales para cubrir agujeros. Mi madre, obsesionada con la apariencia social, recibió anónimos sobre rumores de quiebra. Dejó de ir a eventos. Mi padre. Lo visité una vez. En secreto. En la residencia donde lo habían internado. Balbuceaba. No me reconoció del todo. Sentí pena. Casi piedad. Casi detengo todo. Pero recordé su frase. Salí sin decir adiós. El precio, aislamiento total. No relaciones. No confidencias. Solo yo contra mí mismo. ¿Valía la pena esta deformación? Me convencía, sí. Porque el silencio previo no salvó nada. Javier contrató detectives para buscarme. Me encontraron. Pero yo ya había cambiado identidad parcial. Documentos preparados. Lo confronté indirectamente, una carta anónima con copias de transferencias. Lo vi palidecer en fotos robadas. Empecé la fase legal, denuncia anónima completa a Hacienda y Fiscalía. Investigaciones abiertas. Ellos se unieron contra él, enemigo invisible. Ironía, eso los debilitaba más. Dudé fuerte, ¿destruir a mi padre enfermo también? Sí. Porque permitió el robo. El conflicto me comía, era TNNHN. Pero humano aún. Lloré una noche. Solo. Avanzaba inexorable. Cuarto año, no hay vuelta atrás. Las investigaciones avanzaron. Javier vendió activos a pérdida. Mi madre ingresó en depresión clínica. Yo. ¿Desde lejos? Manipulaba testigos, ex empleados declararon. Javier me buscó desesperado. Mensajes a viejos amigos, Alejandro nos odia. Está destruyéndonos. Sonreí frío. El precio, perdí empatía. Veía su sufrimiento como números. Mi padre murió en ese año. Funeral pequeño. Fui disfrazado. Vi su dolor. Casi me rebelé. No. Javier intentó acuerdo con Fiscalía.
Implicando a madre. Traición interna. Yo alimenté eso. Más documentos. Ellos se rompieron. Yo también, noches de insomnio. Cuestionando si era monstruo. Pero seguí. Quinto año, el colapso. Javier detenido por fraude. Empresa embargada. Mi madre sola. Casa vendida. Yo revelé parte, carta a Javier en prisión. Extractos hablando. Su respuesta, súplica. No contesté. El precio final, vacío total. Gané. Pero perdí alma. Ellos ruina total. Yo. ¿Libre? Al final. Los extractos hablaron. Javier condenado. Bienes confiscados. Mi madre en asilo. Sola. Yo miro el mar desde un piso anónimo en Barcelona. ¿Valió la pena convertirse en esto? ¿O la venganza solo multiplica el vacío?